Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Buenos días a todos, hermanos. Yo creo que no hay nada mejor. Ustedes son bendecidos realmente, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque no hay nada mejor que iniciar el día en la casa del Señor. Amén, hermanos. Así que dígale, por favor, al de la par suya, te felicito por estar en el mejor lugar de todos, hermanos. ¿Verdad? Qué bueno, hermanos, realmente, como le digo, comenzar en la casa del Señor. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Busque, por favor, el segundo libro de nuestras Biblias, el libro de Éxodo. Muy bien, vaya al libro de Éxodo y cuando usted lo tenga, busque, por favor, el capítulo 19. Capítulo 19, hermanos, del libro de Éxodo. Esta mañana vamos a estar aprendiendo acerca de aprender de los errores. Dígale al que está a la par suya, sé listo y aprende de los errores, dígale. Yo he escuchado a alguien que dice, no, es que para que vos podás saber esto o lo otro, primero tenés que pasar por esto y por lo otro. Y yo cuando me dijeron eso la primera vez me quedo pensando y digo, bueno, ¿y por qué no aprender mejor de lo que otros han vivido para no pasar yo por eso? No necesariamente tenemos que pasar por una situación difícil, hermanos, para poder aprender. Los hijos de Dios, si somos sabios, podemos aprender de los errores de otros. Amén, hermanos. Así que no espere pasar por situaciones cuando usted puede evitárselas aprendiendo de los errores de otros. Así que esta mañana vamos a tratar de aprender de algunos errores que tristemente el pueblo de Israel cometió y que nosotros no debemos de cometer. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, Éxodo capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 6. ¿Lo tiene conmigo, hermanos? Leamos la palabra del Señor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana preciosa que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad una vez más de poder reunirnos en este lugar, Señor, para poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que esta mañana, Señor, han tenido a bien estar en este lugar. Gracias por haberles traído con bien, Señor. Gracias por haber puesto en su corazón, Señor, ese deseo, Señor, de venir y aprender de tu palabra. Esta mañana oramos, Señor, y de manera muy especial, Señor, para que tu mensaje, Señor, pueda caer en esa tierra fértil, Señor. Que cada uno de mis hermanos y yo, Señor, podamos tener una mente abierta, Señor, un corazón receptivo para lo que tu palabra nos quiere enseñar. Y que cada uno de nosotros, Señor, que estamos acá esta mañana, aquellos que nos escuchan también, Señor, a partir de este día, Señor, puedan tomar acciones, puedan tomar decisiones, Señor, que les lleven, Señor, al lugar donde tú quieres, Señor, que ellos estén. Gracias te damos por todo, Señor. Eres un Dios maravilloso. Te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Hermano, todos los días nosotros tomamos decisiones. Cada día de nuestra vida, hermano, se basa en las decisiones que nosotros tomamos. Hay decisiones que son muy importantes y hay decisiones que quizás no son tan importantes. Hay decisiones que son muy grandes, hermano, y necesitan mucho tiempo para tomarse. Y hay decisiones que uno puede tomar rápidamente. Hay decisiones, hermano, que nos pueden llevar a una bendición y hay decisiones también que nos pueden llevar a una destrucción.
Y un ejemplo de esto que le estoy diciendo yo ahorita, hermano, es el pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos este pasaje que acabamos de leer, hermano, Dios está a punto de hacer un pacto con su pueblo. Y en ese momento que Dios está a punto de hacer un pacto con su pueblo, Dios quiere revelarle al pueblo su corazón o su plan maravilloso para con ellos. Anteriormente, si nosotros hemos leído un poquito de los textos anteriores o no se nos ha predicado o enseñado, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo Dios, hermano, a través de la historia fue formando al pueblo de Israel. Inició con un llamado que Dios le hace a Abraham, ¿verdad? De dejar su tierra, su parentela, porque él quería bendecir y formar a través de él un pueblo grande, un pueblo maravilloso como el pueblo de Israel. Más adelante, nosotros podemos ver en la historia del pueblo de Israel cómo Israel tristemente llevó y fue esclavo dentro de Egipto. Pero Dios con mano poderosa sacó a Israel de Egipto y lo llevó hacia una tierra prometida, un lugar donde Dios quería establecer a su pueblo para que ese pueblo desde ese lugar pudiera ser de bendición para todos los demás pueblos. Este pasaje que nosotros acabamos de leer, hermano, está un poquito después de esa salida del pueblo de Israel de Egipto. Y lo que Dios quiere hacer acá, o lo que Dios le dice a Moisés acá, es cómo Dios quiere tener esa relación con su pueblo. La relación que Dios quería tener con el pueblo de Israel no era cualquier relación, era una relación muy especial. Era una relación, si lo podríamos ver de esta manera, de un padre para con un hijo. Por eso es que si usted leyó y puso atención conmigo, hermano, Dios le dice a Moisés: Moisés, quiero que estas sean las palabras que tú le digas a mi pueblo. Yo quiero que mi pueblo sepa que mi pacto con ellos, que mi trato con ellos, que mi relación con ellos no va a ser como cualquier otra relación. No, la relación que yo tenga con mi pueblo va a ser una relación especial. ¿Y cómo iba a ser esa relación? Miren lo que dice en el versículo número 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, y a mí me encanta esto que viene, dice: vosotros, ¿qué dice, hermano? Seréis mi especial tesoro. Hermano, Dios le dice a Israel: tú no vas a ser como cualquier pueblo, tú vas a ser mi especial tesoro, no como cualquier otro. No, tú vas a hacer algo especial, algo que yo voy a cuidar, algo que yo voy a guardar. En el tiempo antiguo, hermano, los reyes tenían sus posesiones más preciadas, y esas posesiones más preciadas no estaban en cualquier lugar. Incluso ellos construían, o mandaban a construir, mejor dicho, un lugar o una cámara donde solo estuvieran esos tesoros más preciados. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar a ese lugar, porque nadie podía tocar esas cosas. ¿Por qué? Porque era algo preciado para esos reyes. Dios en esa idea le dice a su pueblo: tú, Israel, vas a ser mi pueblo especial, mi especial tesoro. ¿Se imagina, hermano, qué precioso que Dios mismo le está diciendo a Israel cómo iba a ser para él? Pero no se queda ahí. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Dice: tú serás mi especial tesoro, algo valioso, algo que yo voy a cuidar, que nadie más va a tocar. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios ahí mismo: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Y qué más dice el 6, hermano? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Hermano, no solamente Israel, escuche bien esto, iba a ser algo preciado para Dios, sino que Dios todavía le añade mucho más. A eso ya muy grande, viene Dios y le dice: vas a ser también un reino de sacerdotes para mí. En otras palabras, ustedes, el pueblo de Israel, va a tener un acceso a mí cuando ustedes deseen. Ustedes van a poder hablar conmigo. Yo voy a estar para ustedes siempre que ustedes quieran. Ustedes no van a tener un acceso restringido. No, ustedes van a servirme a mí. Ustedes van a poder tener una relación personal conmigo cada vez que ustedes quieran. No solamente Israel iba a ser un pueblo especial delante de todos los demás pueblos, sino que Dios le estaba dando el acceso a tener una relación más personal con él. Es decir, que Dios iba a ser amigo de Israel. Dios iba a ser, hermano, alguien que estuviera para Israel siempre. Cuando ellos tuvieran problemas, Dios iba a estar ahí. Cuando ellos tuvieran una necesidad, Dios iba a estar ahí. Cuando ellos estuvieran en dificultad, Dios iba a estar ahí. ¿Se da cuenta, hermano, cómo la relación que Dios quiere tener con Israel era una relación tan bonita, hermano? Era una relación tan perfecta, hermano. Y no se queda ahí. Mire lo que sigue diciendo el mismo texto. Dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
el mismo 6 dice, y me seréis un reino de sacerdotes. ¿Y qué dice después, hermano? Y gente santa. No se refería, hermano, a que no iban a cometer errores, hermano. Porque eso yo creo que todos los que estamos acá lo tenemos claro, que no hay ningún ser humano que sea perfecto. Pero lo que Dios se estaba refiriendo es que ustedes, como son mi especial tesoro, ustedes como son un reino de sacerdotes, ahora ustedes van a ser una nación santa. ¿En qué aspecto, hermano? Que ellos, Dios los iba a apartar para Él. ¿Sabe? Dios escogió a Israel, hermano, para que a través de Israel todo el mundo, toda la gente pudiera conocer a Dios. Imagínense ese privilegio. Ustedes, les dice, en medio de todos los pueblos, los voy a apartar para mí, para que ustedes sean de bendición para todas las demás naciones, para que todo aquel que venga a ustedes, que se acerque al Dios de ustedes, tenga bendición. Hermano, yo no sé usted, pero si yo me pongo a pensar o me pongo en el lugar de Israel o de Moisés, si usted lo quiere ver de esa manera, ¿se imagina usted estar escuchando que Dios mismo le esté diciendo todo eso de lo que ustedes, de lo que Él quiere con usted? Hermano, esa es una gran bendición. Pero ¿sabe qué es lo triste de todo esto? ¿Cuál es el tema? Le dije, hermano, aprenda de los errores. ¿Por qué, hermano? Porque aun cuando Dios dijo todo eso de Israel, aun cuando Dios dio todo eso para Israel, ¿sabe qué es lo triste de todo, hermano? Israel tristemente tomó decisiones que le llevaron casi a la destrucción total. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces, hermano, el pueblo tomó decisiones contrarias a lo que Dios le había dicho. Si usted puso atención, había una condición para que Dios diera todo esto, para que Dios pusiera toda esta cobertura. Pero Israel, tristemente, aun cuando Dios le había dicho todo esto, aun cuando Dios mismo le había prometido todo esto y había pactado con ellos, hermano, Israel tomó decisiones que casi lo destruyen. Y nosotros como iglesia necesitamos aprender de esos errores. Nosotros como iglesia necesitamos aprender de todas esas malas decisiones que el pueblo de Israel tomó. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque así como Dios quería apartar a Israel, así como Dios quería tener una relación personal con Israel, hermano, Dios la quiere tener con nosotros, la iglesia también. ¿Cómo se lo compruebo? ¿Cómo se lo demuestro? Si puede ir y si no, ahí quédese, yo se lo leo. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo número 2. Ya vio cómo Dios le llama a Israel y qué es lo que dice de él. Mi especial tesoro, una nación de sacerdotes, una nación santa. Y mire lo que dice el apóstol Pedro hablando de la iglesia. Vea lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Este es un versículo conocidísimo, hermano. Vea lo que dice, mas vosotros, allá era Israel, hermano, aquí somos nosotros la iglesia. Vea lo que dice de nosotros, mas vosotros, ¿qué dice, hermano? No le escuché muy bien. ¿Qué dice, hermano? Mas vosotros, diga el de la par suya, ese está hablando de usted. Aquello está hablando de Israel, esto es para nosotros. Por si alguien dice, pero aquel era Israel, con nosotros es otro el trato. No, de la misma manera que Dios quería tener una relación especial y quería que Israel fuera un pueblo especial, de la misma manera Dios quiere tener esa relación con usted y conmigo. Por eso es que el apóstol Pedro en esta carta viene y le dice a los cristianos de ese momento, a los que les escribe, hermanos, ustedes son un linaje escogido. En otras palabras, ustedes no son cualquier persona, ustedes son personas especiales, no por sus características, no por sus capacidades, por lo que Dios ha hecho por ustedes. Ustedes son linaje escogido. Pero hermano, así como en Israel, no se queda ahí. Vean lo que sigue diciendo el texto. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más dice, hermano? Real sacerdocio. ¿Se acuerda lo que dijo Dios de Israel allá? Ustedes me serán una nación de sacerdotes. Y Dios dice de nosotros, la iglesia, ustedes serán un real sacerdocio. Hermano, nosotros tenemos el mismo privilegio, incluso mucho más grande privilegio que el pueblo de Israel. Porque usted y yo, hermanos, podemos ir a Dios las veces que querramos, cuando querramos, donde querramos. Y mire lo que sigue diciendo el texto. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Y qué dice, hermano? Nación santa.
Hermano, se da cuenta cómo Dios, así como con Israel quiso tener una relación bonita, una relación con un plan maravilloso, Dios lo quiere tener con nosotros. Por eso es que esta mañana, hermano, porque no he entrado al mensaje de la introducción, así como es por eso que esta mañana, hermano, Dios quiere que nosotros aprendamos de los errores que cometió Israel. Porque así como Israel, hermano, Dios le había dado todo y tenía un plan maravilloso para ellos, hermano, nosotros también lo tenemos. Pero así como Israel, nosotros debemos de cuidarnos de no tomar las malas decisiones o cometer los mismos errores que el pueblo. ¿Cuáles fueron estos errores que cometió Israel? Hermano, el primero de los grandes errores que Israel cometió, aun cuando Dios le había prometido y dicho todo eso tan bonito, fue dejar a Dios. Error número 1, hermano, y quizás el peor error de todos, es dejar a Dios. Cuando una persona, por ejemplo Israel, dejó a Dios, hermano, todas las cosas le fueron mal. Dios le dice a Israel, Israel, mira, yo estoy para ti, ustedes son especiales, ustedes son etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más querían, hermano? Pero ¿sabe qué es lo triste de todo? Que Israel, a pesar de todo lo que Dios le había dicho, de todo lo que Dios había hecho por ellos, de todo lo que Dios le había prometido, Israel cometió uno de los errores más graves que una persona puede cometer para con Dios. ¿Y cuál es ese error? Dejarlo a Él. Dejó a Dios, se apartó de Dios. La Biblia, hermano, nos enseña claramente en Jeremías, y ahí es donde quiero llevarlo. Por favor, vaya conmigo a Jeremías, capítulo 2. Vea lo que dice la palabra del Señor. Jeremías, capítulo 2. ¿Lo tiene, hermano? Dios le está diciendo al pueblo, ustedes va a ir mal. ¿Por qué? Porque han hecho las cosas mal. ¿Y qué fue lo que hizo mal Israel? Vea lo que dice el versículo número 13. ¿Lo tiene conmigo, hermano? Jeremías 2:13. Hoy le voy a hacer mover un poquito la Biblia, hermano, pero es necesario para que entendamos el punto de esta mañana. Dice Jeremías 2, versículo 13. Porque, ¿qué dice, hermano? 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Y cuál es el primero, hermano? Mire qué interesante. Dios le dice, si usted lee los versículos anteriores, Dios viene y le dice, yo les he tratado así, yo he hecho esto por ustedes, pero ¿saben qué? ¿En qué fallé yo? Dios les pregunta eso a Israel. Y pueblo, ¿en qué fallé yo, pueblo? Y Dios dice, no, ¿saben cuál es el problema? 2 males ha hecho mi pueblo. Y el primero de esos males que ha hecho es que me dejaron a mí, dice Dios. Hermano, Israel cometió uno de los errores más graves, dejar a Dios. ¿Y por qué lo dejó, hermano? Israel se fue tras otros dioses. Dios le dijo a Israel, mire esto, Dios le dice a Israel, por favor, ustedes son una nación diferente, no se metan con los demás. Es más, Dios le da la orden a Josué y le dice, destruye a todos esos pueblos a tu alrededor. ¿Y por qué, hermano? ¿Porque Dios era un Dios malo? No, porque Dios sabía que Israel era fácil de convencer y dejarse llevar por esas otras naciones. Y esas otras naciones tenían falsos dioses, habían creado sus ídolos. Y Dios le dice a Josué, destruye, Josué, todo eso. ¿Por qué? Porque si no, ustedes van a salir creyendo en esos dioses. ¿Y sabe qué pasó? Israel creyó en esos dioses. Dejaron a Dios por otros dioses. Más adelante vamos a ver, hermanos, cómo Dios le dice, ustedes le han dicho a un leño, a un pedazo de palo, mi padre. Imagínense al punto que había llegado Israel. Teniendo el Dios que les había prometido todo, ellos cometen el grave error de dejar a Dios. Lo dejaron por otros dioses. Y no solamente eso, incluso muchos de ellos hacían todavía cosas, podríamos decir así, que Dios les había pedido. Llevaban ofrenda, llevaban el sacrificio. Pero ¿sabe que uno de los reclamos más grandes que Dios le hace a Israel es que todos ellos hacían en acción, pero su corazón estaba lejos de Dios? Porque dejar a Dios, hermano, no solamente es para nosotros como ya no venir a la iglesia. Porque algunos dicen, bueno, esto no es para mí. Entonces, ¿por qué? Porque yo aquí estoy en el culto de las 7 de la mañana y gloria a Dios por eso. Pero muchas veces nosotros podemos haber dejado a Dios aún viniendo a la iglesia, hermano. ¿Y cómo se lo compruebo? Cuando nosotros no tenemos una relación personal con Él. ¿Qué leyó, hermano, el día de ayer en su Biblia usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? No es dentro de un culto, sino que usted apartó un tiempo en su casa para poder orar por Él.
Hermano, Israel cometió uno de los primeros grandes errores, y ese error fue dejar a Dios. Dios se lo señala acá. Dios le dice: 2 males ha hecho mi pueblo, y el primero de esos males es que me dejaron a mí. Se fueron tras otros dioses. El pueblo me dejó a mí. ¿Por qué? Porque me adora, porque me trae ofrenda, pero su corazón está lejos de mí. El pueblo me dejó a mí porque ya no me consultaron. El pueblo, en vez de consultar a Dios para hacer esto, para hacer lo otro, lo que hacían era consultar a sus dioses. Lo que hacían era buscar en sus amigos, ¿verdad? En los pueblos paganos alrededor, para buscar consejo. En otras palabras, Israel cometió el peor error de todos: dejar a Dios. ¿Y sabe qué es lo triste de todo esto, hermano? Que tristemente muchos cristianos estamos cometiendo el mismo error. Muchos de nosotros hemos dejado a Dios. ¿Y cuándo hemos dejado a Dios, hermano? Cuando ponemos otras cosas antes que a Dios. Gloria a Dios porque usted está acá. Pero cuánta gente, hermano, en este día lo primero que pensó fue: hey, hoy está bonito el día, vámonos para la playa. Y no es que esté mal ir a la playa, para nada que está mal. En especial si va con su familia. El problema es cuando nosotros ponemos otras cosas que no son importantes antes que a Dios. Muchas veces los cristianos hemos dejado a Dios porque hemos puesto otras cosas antes que Él. Muchos de nosotros hemos dejado a Dios porque es más importante el trabajo para nosotros. ¿Saben que hay gente que dice: no, mire, hermano, ¿por qué no ha llegado a la iglesia, hermano? Y dicen: no, es que fíjese que bien pesado me está tocando en el trabajo, así que vengo bien cansado del trabajo y ya no me dan. Escuche bien esta palabra, porque a mí me entristece cuando escucho eso. Y dice la gente: y ya no me dieron ganas de bajar, porque en la iglesia de nosotros está en una como bajadita. Y dice: ya no me dieron ganas de bajar. Yo digo: interesante, hermano. Hermano, ¿por qué no vino a servir ahora? No, hermano, es que fíjese que me salió un compromiso por ahí, así que me tocó quedarme. Hermano, su día de servicio. Muchos cristianos, tristemente, no hemos aprendido del ejemplo de Israel y estamos cometiendo los mismos errores. Hemos dejado a Dios por otras cosas. ¿Cómo hemos dejado a Dios, hermano? Lo mismo. Muchas veces estamos en la iglesia, pero nuestro corazón no está acá. Estamos en la iglesia, servimos, pero nuestro corazón no está acá. Yo escuchaba el testimonio de un pastor y a mí me sorprendió mucho porque todos, ¿verdad?, incluyéndome, decimos: no, el pastor tiene una relación buena con el Señor. El pastor constantemente está estudiando la Biblia, está orando, ¿por qué? Porque tiene que alimentar al pueblo, hermano. Pero dice este pastor, y estaba testificando, él dice: yo un día, dice, me tuve que sincerar con Dios. Y dije: ¿qué pasó? ¿Alguna situación? Dice: yo me paraba muchas veces a predicar, pero en toda la semana ni había abierto mi Biblia. Ese es uno de los males que muchas veces pasa en pastores, no en todos. Que después de haber predicado por tanto tiempo, usted ya se sabe, pero el versículo, ya sabe dónde está. Y de repente, ¿verdad? Uno ya Dios, de tanto haberlo estudiado, de tanto haberlo predicado, que uno ya puede pararse frente a la gente y predicar como que lo hubiera estudiado. Y este pastor estaba sincerándose delante de su congregación y le dice: hermano, yo tengo que sincerarme con ustedes, y lo hice un día con Dios. ¿Y cuál era la sinceridad? Que yo estaba alejado de Dios en mi corazón. Yo venía a predicar, yo me subía a decir esto, yo me subía a exhortar, yo me subía a instruir, pero yo estaba lejos de Dios. Hermano, ¿cuánto cristiano no está dentro de las iglesias de la misma manera? Venimos a servir con el uniforme y todo, pero no tenemos una relación con Dios, hermano. Pero ni nos acordamos cuándo fue la última vez que tuvimos un tiempo de alabanza, de oración con Dios, donde derramamos nuestro corazón y le dijimos: Señor, aquí estoy, mira, yo me delante de ti derramo mi corazón, acepto que he fallado, acepto esto, necesito de ti. Pregúntese, hermano, por favor, esta mañana hagamos reflexión un poquito y preguntémonos: ¿cuándo o cómo, mejor dicho, está su relación con Dios? ¿Qué tanto conoce a Dios? ¿Conocemos a Dios solo porque por el día que venimos a la iglesia, o entre la semana usted tiene una comunión personal con Él? ¿Sabe qué he aprendido yo, hermano? Durante tanto tiempo de que tengo el privilegio de estudiar la palabra de Dios. Y no solamente de esta manera, sino académicamente hablando. Hermano, que los mejores tiempos con Dios no son las veces que yo he estado sentado frente a
a una persona que me está enseñando. ¿Sabe cuáles han sido los mejores tiempos con Dios? Cuando no hay nadie, cuando estoy allá en mi casa, encalzonetado, como decimos, ¿verdad? Encamisetado, y voy al texto de la palabra de Dios y me lleno yo. Pero muchos cristianos no tienen ese momento. Hermano, estamos cometiendo el mismo error que cometió Israel. ¿Cuál fue ese? Dejar a Dios. Quizás estamos en la iglesia, quizás servimos, pero mi corazón está lejos como estaba el de Israel. Dios dice, 2 males ha hecho mi pueblo. El primer mal y el por el cual casi fue destruido, por el cual fracasó muchas veces, por el cual los pueblos venían, lo invadían y lo destruían, es que me dejaron a mí. Primer error que debemos de aprender y no cometer es dejar a Dios. Segundo error, hermano, porque hay más que decir, pero el tiempo es corto. El segundo gran error, hermano, es que Israel se hizo orgulloso y dejó de depender de Dios. Mire lo que dice Jeremías, porque no se quedó ahí. ¿Cuántos males había hecho, hermano? 2. Y ya vimos el primero. Pero mire cuál fue el segundo mal del pueblo de Israel. Dice el versículo 13, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, y vea la comparación que hace, fuente de agua viva. En aquel tiempo todos sabemos que Israel está en medio de un desierto. Y Dios dice, en ese medio del desierto yo era una fuente de agua viva para ellos. Hermano, ¿qué es lo más necesario en un desierto? El agua, ¿verdad? ¿Y sabe qué hizo Israel? Dejó el agua. Prefirió andar ahí con sed, comparándolo, que buscar el agua que era Dios. Por eso Dios dice, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y vea el otro error. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sabe qué significa eso? Dejaron de depender de Dios. Teniendo al Dios verdadero, el Dios que les había prometido todo lo que ya vimos, ellos prefirieron dioses. Miren lo que dice, otro versículo más adelante, versículo número 26. Búsquelo por favor para entender eso. Dice, ¿cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Dios diciéndole a su pueblo. ¿Qué dice ahí, hermano? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, mire quiénes más, hermano, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen, vea lo que decía el pueblo de Israel y sus sacerdotes, sus reyes, etcétera. Dice el 27, que dicen a un leño, ¿cómo le decían, hermano? Mi padre eres tú. Y a una piedra, ¿qué le decían? ¿Sabe cuál fue el segundo gran error de Israel, hermano? El error fue dejar de depender de Dios. Israel empezó a depender de los dioses. Muchos reyes, cuando usted ve la historia de los reyes, hermano, muchos de esos reyes, siempre que iban a algo, iban primero los dioses. Algunos reyes eran tan locos, y como dice mi pastor allá, tan brutos, dice él, hermano, que ponían su confianza en ellos y llevaban hasta sus hijos. Y no crea que los llevaban solo para que orar o hacer una, no, los quemaban a sus hijos. ¿Por qué? Porque en la mente de ese pueblo, de ese rey, estaba que si ellos hacían eso, ese Dios les iba a responder en beneficio para ellos. Israel dejó de depender de Dios. No le bastó dejar a Dios, sino que empezó a depender de otros dioses. Más adelante, otro de los reyes, dice la palabra de Dios, que cuando vino un rey a invadirlo, él en vez de buscar a Dios y decirle, Dios, ayúdame, sálvame, como ya lo había hecho, él dice que puso su confianza en uno de los pueblos. Y mire, un rey impío, que era el que lo iba a conquistar, le dice, hey, ¿vos qué estás haciendo? Tú estás poniendo tu confianza, y le dice, en una vara de caña cascada. O sea, estaba apoyando, por decirlo así, en una aguja, como que usted en una aguja venga y ponga su mano así de fuerte. Le dice este rey impío, ustedes están haciendo eso al confiar en otro Dios, en otro rey. La confianza de Israel la empezaron a depositar en otros reyes, en otros dioses. Hermano, y muchos cristianos también depositamos nuestra confianza en otras cosas. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿en dónde o en quién está puesta su confianza? Dicen allá los hipotes, alzaré mis ojos, ¿qué dice el texto, hermano? A los montes, dice el salmista, ¿verdad? Pero allá en nuestra iglesia hay un dicho, alzaré mis ojos al norte, dice. ¿Sabe qué significa? A mi tío que está en los Estados Unidos, pues.
Muchos de nosotros tenemos nuestra confianza puesta en el norte. Muchos de nosotros tenemos puesta nuestra confianza en nuestras capacidades y habilidades. No, es que yo soy súper inteligente, súper listo. Bueno para los negocios, bueno para relaciones, bueno. Hermano, ahí está su confianza. Muchos de nosotros tenemos puesta nuestra confianza, hermano, en nuestro trabajo. No, ¿de quién vos? ¿Vos de dónde crees? Dicen los papás a los hipotes. Papá, ¿por qué no vas a la iglesia? Me estaba comentando un joven. Yo le digo a mi papá, mira Ulises, que vayamos a la iglesia, pero ¿sabes qué me dice él? ¿Y vos de dónde crees que comemos? ¿De dónde crees que tenemos esta casa? ¿De dónde crees que te compro tu ropa, tus zapatos? De mi trabajo. ¿Y cómo vas a creer que voy a dejar el trabajo por ir a la iglesia? ¿Cuánto cristiano, hermano, no está poniendo su confianza como Israel en otras cosas que no es Dios? Algo que a mí me gusta de los norteamericanos, hermano, es que ellos les enseñan a sus hijos que a cierta edad ellos tienen que ser independientes. No como acá, ¿verdad? Que a veces yo tengo unos amigos allá que ya tienen 30 y no sé cuántos años y sabe que todavía viven con los papás. Pero no, los hermanos de Estados Unidos no son así. Ellos vienen y dicen, mira, a los 20 años, 21 años, ya tenés que irte buscando tu casa, ya no te queremos acá. Es más, no construyen un cuarto más para tener una familia ahí, no, ustedes tienen que buscar ya su lugar. En otras palabras, ellos les enseñan a sus hijos a ser independientes a temprana edad, y eso mismo deberíamos de hacer nosotros. Yo les digo a los hipotes, miren micho, ya a los 21 años ustedes tienen que buscar su casa. ¿Por qué? Porque ya no pueden estar viviendo, ya háganse responsables de sus cosas, dejen de vivir con su papá ya. No, ustedes tienen que trabajar, estudien, hagan sus cosas. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso es algo muy bueno, pero de Dios, escuche bien, de sus padres, jóvenes, hermanos, es bueno independizarse, pero de Dios nunca lo podemos hacer. El día que usted y yo queramos independizarnos de Dios, hermano, ese día usted habrá, como dice el dicho, cavado su propia tumba. ¿Por qué? Porque no podemos cometer ese error. Primer error que cometió Israel, ¿cuál fue, hermano? Dejar a Dios. Segundo error que cometió, dejar de depender de Dios. Y el tercero, voy a correr con este, error que cometió Israel fue dejar la ley de Dios. Dios vino y le dijo, ahí está la ley. ¿Para qué te va a servir la ley? Para darte cuenta de cómo Dios quiere que tú vivas. Y no solamente Dios le da la ley al pueblo, sino que le dice, escuchá, Deuteronomio 6, otro día lo vamos a estudiar, dice, este mandamiento que yo te doy, esta ley que yo te doy, se la vas a enseñar a tus hijos, ¿es? Y no solo a tus hijos, a los hijos de tus hijos. ¿Y sabes qué más? La vas a escribir en las puertas, en los postes, la vas a andar contigo. ¿Por qué? Porque esa ley es la que te va a hacer ver de qué manera Dios quiere que tú actúes, que tú vivas, que tú hagas las cosas. ¿Y sabe cuál fue el tercer gran error de Israel? Hermano, el pueblo de Israel dejó de lado la ley de Dios. Allá en Oseas capítulo 4 versículo 6 dice Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y de qué conocimiento cree que hablaba, hermano? Del conocimiento de la ley. Dice, por cuanto desechaste mi ley, así también te va a pasar a ti. Yo te voy a desechar. Hermano, ¿sabe cuál es el tercer gran error que podemos cometer nosotros los cristianos? Dejar la palabra del Señor. Cuando usted y yo queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos y no como la Biblia dice, grave error, hermano. Yo le digo a muchas personas, ¿cuántos errores? Y piense por favor usted, ¿cuántos problemas, hermano? ¿Cuántas situaciones difíciles por las que estamos pasando? Piense en eso. O por las que hemos pasado, nos hubiéramos evitado si nosotros fuéramos primero a la palabra de Dios. Piense, por favor, piense un ratito. ¿Cuántos de los problemas que ahora tenemos o que hemos tenido los hubiéramos evitado si nosotros hubiéramos ido primero a la palabra del Señor?
Hermano, el problema es que nosotros no vamos a la palabra de Dios. El problema es que tenemos en nuestras manos, como le decía hace un par de domingos, en nuestras manos lo que Dios nos ha dejado, la instrucción de Dios, la revelación escrita de Dios para el hombre, para que vivamos bien, para que nos vaya bien, para que prosperemos en todo, pero no estamos echando mano de ella. La estamos dejando como Israel de lado. Israel tenía la ley, tenía todo lo que Dios le había dicho, pero él tomó la decisión de decir, no, yo no quiero eso, yo quiero vivir como yo digo. Yo quiero hacer como yo quiero, yo quiero hacer como yo creo. Y cuando nosotros cometemos ese mismo error, hermano, nos va a ir mal a nosotros también. Por eso necesitamos volver a la palabra del Señor. Por eso cada vez que usted, hermano, vaya a tomar una decisión, cada vez que usted vaya a hacer algo, cada vez que usted vaya a actuar, cada vez que usted vaya a hacer esto, cada vez que usted vaya en esto, hermano, vaya primero a la palabra del Señor. ¿Sabe que por qué nosotros como pastores aconsejamos siempre? Hermano, lea su Biblia, y ahí estamos, cada culto. Hermano, lea su Biblia. Hermano, venga a los cultos. Hermano, venga a los estudios bíblicos. Hermano, lea aquí, lea allá. Hermano, porque sabemos que esta es la clave para todo. Dice ahí el salmista en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y está hablando del joven, pero eso es para todos nosotros. ¿Con qué dice el versículo, hermano? Con guardar tu palabra. ¿Qué dice en el mismo Salmo 119? Lámpara, ¿qué dice, hermano? Es a mis pies tu palabra. ¿Y qué dice, hermano? Y lumbrera a mi camino. En otras palabras, si nosotros tropezamos, si nosotros caemos, si nosotros nos golpeamos, hermano, es porque no vamos a la palabra del Señor. Recuerde del tema, errores de los que debemos de aprender. 3, hay más, pero 3 esta mañana. Número 1, dejar a Dios. La peor decisión de todas. Dejar a Dios. Segundo, error del que debemos de aprender, hermanos, dejar de depender de Dios. Usted puede independizarse de todo, de sus padres, de muchas cosas, pero de Dios jamás, hermano. Y tercer error del que debemos de aprender es dejar la ley de Dios. Porque el día que nosotros hagamos y cometamos esos errores, hermano, en la vida nos va a ir mal. Y no solo a nosotros, sino también a nuestra familia. Pero si nosotros, hermano, hacemos como Dios quiere, y andamos de la mano del Señor y caminamos con Él y actuamos y vivimos conforme a su palabra, hermano, la palabra de Dios también enseña que todo aquel que hace conforme a lo que está en la palabra del Señor, Dios lo va a bendecir. Yo le pregunto esta mañana, ¿cuántos quieren que Dios les bendiga? Amén. Entonces vivamos, actuemos y hagamos conforme a la palabra del Señor. Amén, hermanos. Denle un buen aplauso al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra.